Entonces vamos a comenzar con el tema, ¿no? La primera parte son generalidades, la segunda parte, signo de alarma de la cefalea que puede ser grave, y por último vamos a la cefalea primaria, ¿no? ¿Qué es lo que más vemos, pues, no? Cefalea tensional y migraña. Continuamos. A manera de enfoque, nosotros vamos a hablar de cefalea en general, vamos a dar algunas características, pero la forma como nosotros lo abordamos, al menos de manera personal, es primero excluir otras causas de cefalea. Por ejemplo, la cefalea de causa médica, por la presión alta, o al subir a la altura, por ejemplo, o al tener una viremia, ¿no? O, por ejemplo, en otros está cefalea, pero extracerebral. Por ejemplo, la sinusitis, por ejemplo, la miopía, ¿no? Por ejemplo, infección de la dentadura, ¿no? De la dentadura, por ejemplo, ¿no? Entonces nos quedamos después con cefalea primaria y cefalea de alarma. La cefalea de alarma, ojo que se necesita pues para descartar estudios de neuroimagen, en principio tomografía de resonancia, y en segundo lugar punción lumbar. Y el descarte pues, suele ser no tanto a nivel primario, sino a nivel secundario y nivel terciario. Entonces hay que saber, tener en cuenta cuáles son los signos de alarma que nos hacen sospechar de esta cefalea, digamos así, grave, ¿no? Importante, que son 6 grupos, como lo vamos a mencionar después. Si no hay esos signos de alarma, y si no es otras cefaleas, entonces yo me quedo con la cefalea primaria. Y ahí queda tensión y migraña. Y sobre todo hay 2 conceptos fundamentales que diferencian cefalea tensional y migraña. Uno es la disautonomía y otro es la fobia, ¿no? La disautonomía, náuseas, vómitos, hasta diarrea, describe Sarrans, y la fobia a la luz, fobia al sonido, inclusive fobia a los olores, osmofobia. Esas 2 características van a ayudar a definir si es tensional o migraña. Y obviamente ambos pueden ser agudos, como ustedes lo ven acá, pero lo más difícil es cuando van a la cronicidad. Lo más difícil es cuando son crónicos, ¿no? Sobre todo la cefalea tensional va más a la cronicidad. Actualmente se está hablando también de la migraña. ¿Por qué? Porque han transformado el sistema del dolor, ¿no? Central que cada uno tenemos, ¿no? Ese sistema que se basa en señales descendentes para neutralizar el dolor, ese sistema que se basa en la percepción del dolor, que tiene una parte cultural, una parte psíquica y una parte vivencial, ¿no? Ese sistema se transforma en el dolor crónico. Y obviamente ustedes tratan la intensidad, y eso es lo que más le importa al paciente, tratar la intensidad del dolor. Muchas veces, cuando hay un dolor leve, los pacientes no van. Es más, yo pienso que muchos de nosotros hemos tenido dolor de cabeza leve y tampoco le damos importancia, ¿no? Pero lo moderado y severo sí, pues se le da importancia, ¿no? Y lo severo se trata en las emergencias. Como pueden saber, la intensidad es diferente de la gravedad, ¿no? Puede haber dolores muy intensos en la migraña, pero que no repercuten en una gravedad. Pero pueden ver dolores muy sordos, ¿no? Por ejemplo, en un proceso expansivo, pero que sí reporta gravedad. Bueno, ahora vamos a desarrollar un poquito. Esta cefalea es la más importante en la neurología, tanto en las emergencias como en los consultorios. Acá tiene una bibliografía italiana en que habla que en el servicio de urgencia van de 2 a 5%, y ya en la especialidad neurológica es más o menos el 12% en esta casuística italiana. Como decíamos, es tan importante en la emergencia como en el consultorio. Entonces, para ilustrar, en la emergencia, por ejemplo, acá tenemos en España, 1910 pacientes, es la causa más frecuente. Y sobre todo, como ustedes pueden ver acá, en menores de 50 años.
También para ilustrar ya no tanto las emergencias, sino consultorio, ustedes pueden observar que es la causa más frecuente de atención de consultorio, sobre todo las cefaleas primarias, acá vamos viendo, ¿no? Tensional y migraña, pero, y acá vamos a dedicarnos una parte también hay una cefalea que implica una enfermedad orgánica intracraneal. Para eso existen los signos de alarma. Veamos ahora características de este dolor de cabeza, de las menos importantes, pero más importantes para el paciente, a las más importantes para nosotros, pero quizás no le dé mucha importancia al paciente, ¿no? Uno es la intensidad. El paciente sí, para él sí es importante la insuficiencia, es lo primero, ¿no? Sobre todo si es severo, incapacitante, o sobre todo si llega a un estatus, o sea, el paciente tiene días con este dolor de cabeza, ¿no? Lo otro es la evolución. Estas dos evoluciones recurrentes que ven acá corresponde a la migraña y esta permanente corresponde a la tensión. Digamos así, son evoluciones benignas. Pero el tener bruscamente un dolor de cabeza, sin antecedente alguno, sin factores de riesgo alguno, hay que descartar hemorragia intracraneal, hemorragia solanoidea. Y el tener un dolor de cabeza que va aumentando con el tiempo, y más aún si se agrega signos neurológicos, obviamente hay que pensar en un proceso expansivo intracraneal. En el tiempo, estamos hablando en semanas, meses, que va aumentando y después se agrega síndrome de hipertensión intracraneana y después se agrega signos neurológicos. Y por último, lo que antes se hablaba, si es una cefalea primaria o una cefalea secundaria. La cefalea secundaria a veces puede revestir una patología grave, y son 6 las patologías graves, por hipertensión endocraniana, traumatismo encefalocraniano, que es obvio porque está relacionado con mecanismos de trauma, accidente cerebrovascular. El infarto es más fácil que dé focalización, pero la hemorragia muchas veces no da focalización. Ahí es un problema, ¿no? Las malformaciones vasculares, aneurismas, malformación arteriovenosa, la hidrocefalia, ¿no? Las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Y los procesos expansivos intracraneal neoplasias y procesos expansivos intracraneal granulomas. Esas son las 7 entidades que todos los médicos sabemos que son importantes y que pueden comprometer obviamente la vida del paciente. Entonces, acá tienen la Asociación Médica Americana cómo diferencia urgencia con emergencia. La intensidad no la diferencia, porque también la urgencia puede ser más intenso, ¿no? Lo que diferencia es el peligro del órgano, en este caso del cerebro, por estos 7 grupos de enfermedades graves y que se expresan por hipertensión endocraniana y que uno los pesquisa por los signos de alarma del dolor de cabeza. Acá ustedes tienen la tercera edición de la clasificación internacional de dolores de cabeza, la tercera clasificación, ¿no? Y ven que esta clasificación tiene hasta 14 grupos. Intencionalmente le hemos puesto de colores diferentes, porque después lo vamos a agrupar. Pero observen, de verde está la primaria frecuente, migraña y tensional. Primaria frecuente estoy mencionando, porque también hay primarias esporádicas, pues, pero que eso ya lo ven más los neurólogos. Las primarias frecuentes son tensional y migraña, ¿no? De morado están los extracraneales y que comprometen también nervios. Extracraneales que comprometen nervios. Entonces ustedes ahí tienen la sinusitis, ahí tienen la otitis, ¿no? Ahí tienen la disfunción temporomandibular, y si se comprometen los nervios, tienen la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringio, por ejemplo, ¿no? De rojo, ahí sí está la cefalea grave, por eso le he resaltado, secundaria de alarma, la cefalea grave, que ya hemos mencionado que son 7 entidades, ¿no? De celeste, también son cefaleas de causa médica, ¿ya?
Y por último, también hay el 12º, el que está de amarillo ahí. Esas son las cefaleas de un punto de vista ya de comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Cefalea por abuso de fármacos, cefalea psicógena. ¿Está bien? Entonces, acá ustedes tienen obviamente, a ver, creo que acá, los 14 grupos de la Sociedad Internacional de Cefalea, y acá vamos a verlos ya agrupados, como le hemos mencionado, ¿no? Otra condición médica, extracraneal o nerviocraneal, primaria frecuente, condición psiquiátrica iatrogénica y secundaria de alarma. Estos tres decíamos que en el algoritmo inicial son otros, ¿está bien? Al final nosotros nos quedamos con primaria y siempre tener en cuenta secundaria de alarma, siempre tener en cuenta secundaria de alarma. Pero en general uno trata como primaria hasta que se demuestre secundaria de alarma. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué primaria, tensional y migraña? Volvemos a ilustrar en esta casuística. Ven que de lejos tensional y migraña son los dolores de cabeza más frecuentes. Entonces, eso es tanto para el neurólogo como para el médico internista como para el médico general. Muy bien, ahora vamos a la segunda parte. Volvamos a nuestro algoritmo. Tenemos dolor de cabeza otro, ya hemos mencionado, dolor de cabeza primario frecuente, tensional y migraña, y signo de alarma de dolor de cabeza grave. ¿Está bien? Decíamos que primero estuvimos otro y nos quedamos con primaria frecuente versus la grave. Entonces, sabemos que para diagnosticar la grave precisamos de neuroimagen, ya sea tomografía o resonancia. Es más, si queremos descartar una de las 7 graves que son las malformaciones vasculares, necesitamos que esos estudios sean contrastados. Y si queremos descartar una de las graves más importantes, que son las infecciones del sistema nervioso central, precisamos de la punción lumbar. Entonces, la neuroimagen es la grande, los contrastes ayuda a un grupo y la punción lumbar ayuda a otro grupo de estos 7 gigantes, estos 7 graves. ¿Está bien? Entonces, ustedes cuando revisen los libros de neurología van a encontrar, o las revistas, que cada autor pone pues sus signos de alarma, pues, ¿no? Personalmente, bueno, ya tengo varios años en la neurología, yo he creado este esquema de signos de alarma, ¿no? A manera de resumen. Entonces, en este esquema, si el paciente tiene síndrome de hipertensión endocraniana, cefalea explosiva, náuseas no relacionados con ingesta, deterioro de nivel de conciencia, antiguamente edema de papila, porque un poco se hace, entonces ya es así una cefalea con signos de alarma. Pero independientemente de la hipertensión endocraniana que ustedes ven acá, la presentación súbita y progresiva, como hemos visto en lo que es la evolución, súbita, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea habría que descartar, y progresiva, si se agrega hipertensión endocraniana y se agrega signos neurológicos, procesos expansivos intracraneal, neoplasia versus granuloma. Clínica neurológica, o sea, no solamente cefalea, sino clínica neurológica, obviamente rigidez de nuca, meningitis, confusión, encefalitis, focalización o convulsión, puede ser meningoencefalitis, pero también puede ser un proceso expansivo intracraneal, entre otros. Si hay una enfermedad sistémica, un síndrome febril o un síndrome consultivo, ¿no? También hay que pensar en cefalea secundaria. Si hay factores de riesgo, inmunosupresión VIH, pacientes con neoplasias o pacientes con anticoagulación, sobre todo la neoplasia que más hace metástasis es la del pulmón, pero la neoplasia que casi siempre hace metástasis es el melanoma, ¿no? Y los grupos etarios, ¿no? La gestante y los mayores de 50 años. Quizás ahora ya no sean mayores de 50 años, quizás ahora sean mayores de 65 años. Pero ese es lo histórico, mayores de 50 años, porque también ahora se ha ampliado, pues, ¿no? ¿Ya? Y como decíamos, ¿por qué buscamos esto en alarma? Porque tememos que puedan ser estas entidades que hemos mencionado, ¿no? Traumatismo, accidente cerebrovascular, hidrocefalia, neoplasia, granuloma, que nos acercamos por una neuroimagen, pero si queremos acercarnos a malformación vascular necesitamos contrastado, y si queremos acercarnos a meningoencefalitis, sí necesitamos punción lumbar.
Por consiguiente, cefalea grave, la punción lumbar sigue siendo, históricamente y sigue siendo actualmente, la principal arma. No ha cambiado, eso no ha cambiado en el tiempo, por si acaso. Sigue siendo la principal arma. Vamos a revisar cada una de estas de manera puntual. El traumatismo encéfalo-craneano, bueno, no creo que sea difícil diagnosticar porque está relacionado con el mecanismo de trauma, ¿no? Recordemos que los grupos etarios más extremos, el recién nacido o el anciano, son más vulnerables. El recién nacido porque tiene una calota craneana cartilaginosa que se puede fracturar, y el anciano, ¿por qué? Porque obviamente sus arterias están rígidas por un proceso de arterioesclerosis y un traumatismo fácil lo puede, digamos, entre comillas, fracturar, entre comillas, romper y producir hemorragia, ¿no? Hay niveles de sangrado, ¿no? El hematoma epidural, el hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, el hematoma intraparenquimal. Siempre hay que tener cuidado el hematoma epidural, sobre todo cuando el golpe es en el lóbulo temporal, donde se encuentra la arteria meningia media. Esos son los famosos casos en los cuales viene el paciente con golpe, aparentemente no le encuentras nada, la dejas en observación, a veces quizás lo descuidamos un poquito y después comienza un deterioro franco de nivel de conciencia, porque estamos lesionando la arteria meningia media, o sea, el sangrado es rápido. En cambio, en el hematoma subdural se lesionan los vasos cortos, pero venosos, o sea, el sangrado es lento, gradual en el tiempo, y muchas veces no se diagnostica tempranamente. Seguimos avanzando en los comentarios. Tenemos los accidentes cerebrovasculares. Como decíamos, es difícil que se nos escape, pues, que no sea un accidente cerebrovascular cuando hay focalización. Y eso es así más frecuentemente en los isquémicos, ¿no? Pero cuando hay hipertensión no craneana, como hay en las hemorragias, entonces eso sí estaría más relacionado con el dolor de cabeza, ¿no? Sabemos que los accidentes cerebrovasculares es la segunda causa de mortalidad global después de los infartos miocardio. Sabemos que es la primera causa de discapacidad. A más de uno que tiene un familiar, un conocido, le da un accidente y queda discapacitado, ¿no? Y también sabemos que es la segunda causa de demencia. Acá tienen ustedes un infarto maligno que toma todo el territorio de la arteria cerebral media, o sea, frontoparieto-temporal. ¿Y qué es lo que crea la hipertensión endocraniana? No tanto el infarto, sino el edema que está alrededor del infarto, el edema que está alrededor del infarto. En este caso, un edema citotóxico. Y como el infarto es extenso, miren, el tercer día, toda la hipertensión endocraniana que crea, toda la hipertensión endocraniana. Ahí tenemos que colocar manitol, por ejemplo, ¿no? Yendo a las hemorragias, ustedes tienen acá las hemorragias intraparenquimales, por ejemplo, y acá las intraventriculares, ¿no? Recordar que no descuiden las intraventriculares, no descuidemos las intraventriculares, porque después puede traer obstrucción, ¿no? Obstrucción del sistema, digamos así, donde el líquido cefalorraquídeo segrena a los senos venosos, ¿está bien? O sea, puede traer hidrocefalia secundaria. Acá tiene usted la hemorragia subaracnoidea, que dicho sea de paso es de las más complejas, ¿no? Porque no es solo monofásica, pues, ¿no? Puede haber complicaciones como el resangrado, como el vasoespasmo, ¿no? Que hace que esto sea un poco más complicado. Acá ustedes tienen las malformaciones arteriovenosas, vamos a retroceder un poquito, ¿no? Recordemos que son 4 las que están bien identificadas: angioma venoso, cavernoma, aneurisma y malformación arteriovenosa. Hay una quinta que puede entrar, que es la fístula. Algunos lo consideran, algunos no. El angioma venoso, por ejemplo, si ustedes tienen un informe, por consulta, casi nunca sangra. Por dar un término, casi nunca sangra. Es totalmente, casi benigno, casi 100% benigno. El cavernoma, seguro a ustedes también les llega una información, si sangra, sangra localmente. Y los cavernomas no son muy grandes. Lo que sí también hay veces hay cavernomatosis múltiple, o sea, cavernomas en varios lugares.
pero sangra localmente. El que crea mucho temor es el aneurisma. Acá ustedes ven este aneurisma, ¿no? Porque su ruptura sí es una catástrofe. Ese sí crea mucho temor, ¿no? Y la malformación arteriovenosa generalmente son grandes, por si acaso. Tienen diferentes mecanismos de patología. Por ejemplo, uno es el robo vascular, ¿no? Acá ustedes tienen la dilatación del sistema ventricular, hidrocefalia, que también produce dolor de cabeza. Y hay una tríada clásica: deterioro cognitivo, inestabilidad, ¿no? Y disfunción de esfínteres. Bueno, eso pues es la tríada de una hidrocefalia subaguda. Acá ustedes tienen las neoplasias intracraneales. La Organización Mundial de la Salud habla de grado 1, el benigno, a grado 4, el más maligno. Y estas neoplasias primarias, las más frecuentes son los astrocitomas, derivados de los astrocitos, es un 40%. Y de estos astrocitomas, el más peligroso es el famoso glioblastoma multiforme, que tiene, según la Organización Mundial de la Salud, grado 4. Más o menos un 30-40% de las neoplasias primarias. Y el segundo son los meningiomas, digamos un 20-30% en frecuencia, los meningiomas. Este meningioma es uno de los más fáciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque tiene que estar contactado con la meninge, como pueden ver acá. Lo otro, porque capta contraste. Y lo otro, porque son tumores bien definidos, bien delimitados. Lo que a veces hace que se complique es el edema perilesional. En general, el edema perilesional de un meningioma es escaso, pero cuando el meningioma es grado 2, grado 3, este edema es creciente. Y eso a veces hace que se complique un poco el diagnóstico. Pero vuelvo a insistir, más del 90% o más del 95% de repente son grado 1, o sea, suelen ser benignos. Y bueno, no hay que olvidar que tenemos también la metástasis. Hemos mencionado que el pulmón es el más metastásico, pero también la mama, también el melanoma, el colon pueden dispararse, ¿no? Y estas metástasis están que se diagnostican cada vez mucho más, porque cualquier oncólogo, frente a un dolor de cabeza, bueno, hay que hacerse imagen, esto lo encuentra, pues, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ahora todos, bueno, digamos, hay mayores recursos para hacerse esa neuroimagen, ¿también? La tecnología llegó también, ¿no? Y por último, estos pacientes con neoplasias suelen vivir más tiempo. Entonces ha aumentado notablemente las metástasis cerebrales, ha aumentado. Algunos hablan de 1 a 20 respecto a la NM primaria, algunos, antiguamente era 1 a 3. Entonces pongamos de 1 a 10. Y por último, las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? En la cual la punción lumbar es clave. Y ustedes pueden ver ahí que la meningitis bacteriana y la viral son las más frecuentes. Las bacterianas suelen ser menos florido, pero más grave. En cambio, la viral suele ser más florido, o sea, más dolor de cabeza, ¿no? Más vómitos, ¿no? Pero menos grave. De todas maneras, el líquido cefalorraquídeo es mandatorio para poder determinar, aparte de la clínica, si es bacteriano o es viral. Entonces, nos hemos dado un momento para detenernos en los signos de alarma, ¿no? Que hace que nosotros pidamos, digamos así, al paciente que de todas maneras se haga un control, ¿no? A veces no es tan impositivo, tan rápido, pero a veces si hay esos signos de alarma preferible, ¿no? Sabemos que muchos de nuestros compatriotas viven al interior del país, donde no hay neuroimagen, pero bueno, se le deja, si encuentran un signo de alarma, para que en su momento dado, cuando llegan a la ciudad, se lo hagan, ¿no? Porque sabemos que sí, la mayoría tiene acceso a una ciudad importante donde ahí está esa neuroimagen. ¿Ok? Ahora vamos entonces a la cefalea primaria. Recordemos nuestro algoritmo, ¿no? Cefalea, otras causas, ¿no? Otras causas. Cefalea, signo de alarma, hemos dicho, graves, hemos dicho 7 causas, ¿no? Accidente cerebrovascular, traumatismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la cefalea primaria. Y la cefalea primaria hemos dicho que está tensional y migraña. Y que el
principal es si tiene disautonomía y si tiene fobia. Migraña va con disautonomía y fobia. Disautonomía es náuseas, vómitos y a veces diarrea, describen Sargan, y fobia es fobia a la luz, fobia a los olores, fobia a los ruidos. ¿Ya? Entonces, ese es lo principal. Hay otras características, pero vamos quedándonos siempre en lo principal, ¿no? ¿Ya? Y hay que ver, como decíamos en este algoritmo, la intensidad, sí, para el tratamiento, ¿no? Ya sea farmacológico o no farmacológico, ¿no? Por ejemplo, si la intensidad es leve o moderada, entonces puede ser terapia física en vez de fármacos, ¿no? Pero también hay que ver si es agudo o crónico. Y lo más difícil es cuando es crónico. Entonces, vamos ahora a revisar esta última parte, comenzando con la cefalea tensional. La cefalea tensional, bueno, acá tenemos una bibliografía, es la cefalea de mayor prevalencia en la población, que oscila entre 38 o 70%, ¿no? Y que está influido por factores socioculturales, el sexo, sabemos que es más frecuente en mujeres que en hombres. Acá ustedes tienen la clasificación de la cefalea tensional según la tercera edición de la Clasificación Internacional de Cefalea 2018. Y observemos, miren, hay cefalea tensional episódica infrecuente, observen, ¿eh? Cefalea tensional episódica frecuente y cefalea tensional crónica. Entonces, uno de los criterios fundamentales para separar estas cefaleas tensionales es la frecuencia. Estamos hablando de una clasificación de ILAE, ¿ya? Es la frecuencia. ¿Está bien? Esta episódica y frecuente, yo creo que más de uno de los que están presentes le ha dado, ¿no? ¿Quién no le da cefalea tensional, no? Listo. Pero cuando se hace más frecuente, bueno, ahí tienen ustedes los parámetros, 10 episodios, ¿no? Ya empieza a llamarse ya tensional episódica frecuente, ¿no? Y ya cuando es sumamente frecuente y es larga, ya ahí se llama cefalea tensional crónica, y ya es cefalea crónica. ¿Está bien? Esta es cefalea crónica. Acá tienen las características que ahora voy a tratar de resumir. Hemos resumido las dos principales, fobia y disautonomía. Las cefaleas tensionales suelen ser tipo opresiva, en cambio las migrañas suelen ser pulsátil. La cefalea tensional suelen ser tipo casco, las migrañas pueden ser hemicraneal, ¿ya? Entre otras características. La cefalea tensional suele ser leves o moderadas. Suelen ser leves o moderadas. En cambio, no hay migraña, no hay crisis migrañosa leve. Las crisis migrañosas son moderadas o severas. Ahora, cuando la cefalea crónica tensional, y ahora ya lo digo por experiencia, ya llega a un estatus, sí puede ser intensa. Y hemos visto casos, inclusive de personal de salud, que acuden al consultorio. Son cefalea crónica tensional que llegan a estatus. Ahí sí puede ser intensa, pero generalmente son leves o moderadas. Muy bien, continuamos. Acá tienen un lindo estudio que se hizo en Dinamarca, miren, para diferenciar tensional, cefalea frecuente y cefalea crónica. ¿Está bien? En este estudio de Dinamarca, en la cual se incluyó 161 pacientes con cefalea tensional, mostró que tras un seguimiento de 12 años, el 45% estaban en remisión, o sea, solamente le dio la cefalea episódica, como cualquiera le puede dar, ¿no? Por un estrés de trabajo, por un estrés familiar, por un estrés económico que está frecuente, o hasta por estrés de transporte, como se dice, ¿no? ¿Está bien? Pero 39 evolucionaron a cefaleas frecuentes, de lo que estamos viendo acá. Perdón. Este grupo. ¿Está bien? Y 16 llegaron a cefalea crónica. 16 llegaron a cefalea crónica. Esto es casi el 20% de esas cefaleas tensionales frecuentes, ¿no? Que le da a cada uno, a la larga pueden ir a cefalea crónica y ser ya un problema en el tratamiento. ¿Ok? Ahora, la pregunta que se hicieron, ¿cuáles son los factores que llevaron a estos pacientes a cefalea crónica? Cuando tenía cefalea crónica al inicio. La coexistencia de migraña, bueno, en este caso, en Dinamarca, no estar casado,
y la presencia de trastorno del sueño. Solamente Dinamarca se ve no estar casados. Quizás sea a la dinámica de que ellos tienen. Recuerda que los países nórdicos son los más desarrollados, ¿no? No necesariamente la dinámica acá, ¿no? En cambio, los otros sí se repiten en otros estudios. Ahora, según el Nature del 2021, ¿cuáles son los factores de riesgo de cefalea tensional? Acá está un resumen de algunos estudios principales. Vamos a poner, ¿cuáles son los resúmenes? El menor nivel educativo. Por si acaso son factores de riesgo, no quiere decir que sea determinante 100%, sino son factores de riesgo. La mayor fatiga, si estoy en 3 trabajos, por ejemplo, ¿no? Sexo femenino, ¿no? La falta de capacidad de relajarse después de trabajo, o sea, si no tienes de fin de semana una forma de relajarse, ya sea tai chi, ya sea bailar, ya sea gimnasio, ya sea deporte, ¿está bien? Ya, entre otros. Y dormir pocas horas por la noche. Eso es lo que se encontró. Y otra pregunta, es para cefalea aguda, ¿cuáles son los que llevan a cronicidad? Cuando hay un trastorno depresivo, cuando hay un abuso de medicamentos y cuando hay migraña coexistente, ¿no? Son los que más tienden a llevar a la cronicidad. Ahora, esta cefalea tensional está relacionado con el estrés. Y eso es lo que dice el Nature. El estrés puede desencadenar o agravar el dolor de cabeza al aumentar la contracción muscular por liberación de catecolaminas y cortisol, dando sensibilización periférica y afectando el procesamiento central del dolor. Recuerden, cuando uno tiene estrés, lo primero que libera son catecolaminas, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos un sistema nervioso parasimpático y un sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático está diseñado para la alarma, para el estrés. Ahí donde funciona, sobre todo, es la parte cardiovascular, pero también la musculoesquelética, porque la musculoesquelética tiene que contraerse para estar propiciamente en alarma frente a cualquier peligro. Entonces, frente a un estímulo del sistema nervioso simpático hay una contractura, digamos, involuntaria, ¿no? Y si esta es persistente, esta contractura es persistente también. Y muchas veces es inconsciente, pero se va dando esa contractura, ¿ok? Y ya cuando es subagudo el estrés, uno empieza a liberar corticoides. Ambos producen una sensibilización periférica. Bueno, recuerden que se está hablando de síndrome, que hay estructuras miofaciales, ¿no?, que envían señales al asta anterior de la médula y que esa sería la sensibilización periférica, ¿no? Pero también habría una sensibilización central. Recuerden que el dolor también tiene que ver con vías descendentes que serían afectadas y con percepción, ¿no? Con percepción. O haremos un paréntesis. El dolor tiene por un lado receptores, las terminaciones libres, después vías que llegan al asta anterior, al asta posterior de la médula, que es el primer foco de modulación del dolor, y una segunda vía que sube hacia el tronco cerebral, ¿no? Esa es la vía ascendente. Pero también tiene vías descendentes, ¿no?, que nacen del tálamo, que nacen del tronco cerebral, para neutralizar esas señales, ¿está bien? Y entre esas vías ascendentes y esas vías descendentes, al final va a llegar señales en el tálamo y en el área sensitiva del cerebro, ¿no? Señales que te van a dar una percepción del dolor. Pero esas señales van a tener que ver con la cultura de cada uno, van a tener que ver también con la experiencia de cada uno. Por ejemplo, si yo soy constructor, constantemente voy a estar traumatizando, entonces mi experiencia me hace que sea menos perceptivo ese dolor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También los corticoides tendrían que ver con el daño tisular, que eso es lo que se está estudiando últimamente, y el estrés obviamente va a crear contractura, que es contractura de músculo pericranial, que vamos a ver. Acá también exponemos la comorbilidad en el dolor de cabeza tensional, ¿no? Y eso es lo que se está viendo actualmente, que este dolor de cabeza tensional no va solo. Como pueden ver a ustedes abajo,
también va con migraña, también va con dolor de cuello, va con dolor de espalda, inclusive con dolor de lumbar. O sea, va con esas comorbilidades. Pero históricamente se sabe que iba con el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión y el trastorno del sueño. Ansiedad, depresión y sueño. Como al final lo vamos a ver en cefalea crónica. Un poquito para entender la fisiopatología del dolor tensional. Entonces acá tenemos los receptores miofaciales, musculares, ¿no?, que envían señales, ¿no?, al sistema, al neuroeje. Esa sería la sensibilización periférica, ¿no? Y acá tendría las vías descendentes que intentarían neutralizar este dolor, y acá tendría también la interpretación, la percepción. Esta sería la sensibilización central, ¿no? Lo que se está estudiando actualmente, bueno, Natiu lo está mencionando, es la base genética, y hay 3 casos ya que se están estudiando de base genética. Estos 2 primeros casos hace que uno sea más perceptivo al dolor, y la apoproteína E4 hace que uno sea menos perceptivo del dolor. Se está estudiando, ¿no? Y lo que también se está estudiando son los mecanismos vasculares de dolor. Totalmente se piensa que es miofacial, pero también se piensa que tienen que haber mecanismos vasculares. Por ejemplo, hemos mencionado los corticoides, ¿no?, que podría estar relacionado con esto. Esto también se está estudiando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, normalmente tenemos la tensión muscular y tenemos el estrés acá. Tensión muscular y el estrés. Esta tensión muscular, o sea, receptores miofaciales, por fibras A, delta y C, ¿no?, tenía que ver con la sensibilización periférica que hemos mencionado, ¿no? Y da una cefalea aguda, acá tiene una cefalea aguda, ¿está bien? Pero cuando es recurrente, cuando es persistente, habría ya una sensibilización central. También el estrés, al afectar el sistema límbico, sobre todo el simpático, tiene que ver con la tensión muscular, ¿no? Eso es lo que está sucediendo actualmente bastante, ¿no? Y esto igualito puede ser episódico acá, o puede irse a la cronicidad cuando hay sensibilización central. Vamos ahora al manejo de la cefalea tensional. Según el Natiu plantea este esquema, ¿no? En general, se va a tender a que este manejo sea multimodal, en general. Pero esto no se está dando todavía en nuestro Perú, inclusive en el mundo, ¿no? Esto multimodal incluye farmacoterapia, medicina intervencionista, terapia conductuales, terapia física y ocupacionales, ejercicio, estilo de vida saludable y manejo del estrés, es lo que está proponiendo Natiu, ¿no? Pero imagínense que cada uno se trate con toda esta perspectiva, actualmente sería carísimo, ¿no? Que menos hace farmacológico y terapia, es lo que más usa, ¿está bien? Pero es lo que se tiende en general. Y ahora veamos al núcleo principal de este algoritmo, ¿no? Yo tengo dolor de cabeza sintomático, agudo, cefalea crónica, cefalea tensional episódica, entonces propone como primera opción la aspirina y el paracetamol. La primera opción, la aspirina y el paracetamol. Y después los antiinflamatorios no esteroideos combinados o no con cafeína. Eso es lo que está proponiendo Natiu, ¿no? Ahora, si ya pasa a ser cefalea tipo tensional episódica, aumenta la frecuencia, en otras palabras, episódica y crónica, lo que plantea Natiu ya son las otras terapias que hemos mencionado, terapia cognitiva conductual, estas terapias que hemos mencionado, ¿no? ¿Está bien? Las otras terapias. Y si ya pasa a cefalea crónica, ¿no?, ya lo que plantea ya son las profilaxis farmacológicas, donde actualmente está bien posicionado la amitriptilina, bien posicionado. Ustedes no saben cómo lo utilizan los neurólogos, los psiquiatras, los reumatólogos, hasta por colon irritable lo utilizan los gastroenterólogos, por ejemplo. Está bien posicionado, pero también tiene como otra alternativa la mirtazapina. ¿Por qué? Porque es un antidepresivo que también hace dormir. Y ustedes ven que la falta de sueño tiene que ver mucho con esta cefalea tensional. Y como tercera opción, la venlafaxina, que es un antidepresivo de los últimos. Entonces, ese es el orden. Entonces, resumen, aspirina, paracetamol, AINES, otras terapias, y si ya pasa la cronicidad, también otras terapias, pero otro tipo de fármacos, ¿no? Como la amitriptilina, en primer orden, la mirtazapina y la venlafaxina, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar tratamientos
Ustedes acá tienen los AINES, ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, ¿no? Aspirina, que tienen presentación oral, pero también intraparenquimal, ¿no? La dosis, los efectos adversos más frecuentes, las contraindicaciones, inclusive sus niveles de evidencia. Y como decíamos, es multimodal, actualmente es a nivel mundial, son varias alternativas, pero la farmacológica y las terapias quizás sean las que más se han posicionado. Entonces revisemos un poquito la fisioterapia, ¿ya? Son 5 músculos extracraneales que son los más afectados, comenzando por el trapecio, pero después el esternocleidomastoideo, el suboccipital, el macetero y el temporal. Trapecio, esternocleidomastoideo, suboccipital, temporal y macetero. Son los 5, digamos así, más afectados. Quizás sean más, pero esos son los 5 más afectados, donde va orientado la terapia. ¿Ya? Ahora, esta terapia mejora el dolor, pero también aspectos biopsicosociales, ¿no? Y lo que se ha demostrado, mira, acá tienen diferentes terapias, ¿eh? Por ejemplo, una terapia se llama movilidad articular cervical activa. Estoy revisando someramente, porque ojo que esta es otra especialidad también por acá, pero de todas maneras estoy revisando un poquito someramente, ¿no? La presencia de puntos gatillos, ¿no? Palpación manual articular, prueba de flexión cráneo-cervical, posición de cabeza adelantada, prueba muscular de musculatura escapular, reproducción y resolución. Bueno, son diferentes terapias que tienen ese objetivo, ¿no? ¿Está bien? Y como decíamos, estas terapias en general se orientan a tratar estos puntos gatillos miofaciales, que son donde nacen los receptores, hacia el asta posterior, como he mencionado, de la médula, dando la sensibilización periférica, como he mencionado, ¿no? Lo que está bien estudiado, ¿no? Y acá están los músculos que hemos mencionado: trapecio, esternocleidomastoideo, suboccipital, temporal, macetero. La prevalencia de estos puntos gatillos miofaciales en este estudio es 54% en mujeres y 45% en varones. Y ahora la pregunta: siempre que tengo estas contracturas, estos puntos gatillos, ¿tengo el dolor de cabeza? No. A veces sí, a veces no. Se interpreta que cuando lo tienes, ya es como que está latente. Pero tengas o no lo tengas, dolor, al palpar siempre va el dolor. O sea, al palpar siempre va el dolor, porque esa es la forma como se diagnostica estos puntos gatillos. Al palpar siempre va el dolor. Entonces, por ejemplo, muchos de acá ustedes pueden tener ahorita cefalea crónica tensional porque le duele, ¿no? Entonces yo le palpo, da dolor. Pero muchos de ustedes no necesariamente ahorita tienen cefalea tensional aguda, pero le palpo y tienen contractura. Ese es latente nomás. O sea, está listo para otra fase en la cual desencadena el dolor. ¿Ya? Y acá está la descripción de punto gatillo miofacial, para que lo lean. Bueno, como decíamos, cuando la cefalea ya va a la cronicidad, entonces ya tenemos que ver con tratamientos preventivos de la cefalea tensional. Acá tenemos una propuesta, ¿no?, del 2019, pero ya hemos visto que el Nature habla primero de la mitriptilina, segundo la mirtazapina y tercero la venlafaxina. Nature, del 2021. Vamos ahora, ya ir terminando, con lo que es la migraña, ¿no? La migraña, bueno, es la sexta enfermedad más prevalente, ¿no? Pero es una de las causas de discapacidad en menores de 50 años, es la principal causa, ¿no? Su prevalencia anual es de 11 a 12% y es más frecuente en mujeres. Acá ustedes tienen un gráfico de las fases de la migraña. Obviamente todo paciente que no es migrañoso siempre va a tener todo paciente que es migrañoso tiene que tener su migraña acá. ¿Está bien? 100%. ¿Ya?
Un porcentaje tienen aura, un porcentaje, se calcula 20-25%, un porcentaje tienen aura. Recuerden que el aura precede a la migraña, el aura precede a la migraña. Y esa aura suele ser visual, en su gran mayoría suele ser visual, pero también puede ser sensitiva, emocional, otro, pero es visual. Ese porcentaje, digamos que puede ser el 20-25%, tienen aura. Y otro porcentaje puede tener pródromo, un pequeño porcentaje puede tener pródromo, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, tristeza, esos son los pródromos, ¿está bien? Entonces, acá está descrito, pero yo lo voy a escribir verbalmente, solamente recordarle. Recuerden que existía la fobia y la disautonomía, ¿no? Que ya le hemos mencionado, ¿no? ¿Está bien? Pero la migraña también suele ser hemicraneal, ¿no? Suele ser pulsátil, ¿no? Y ahí ven ustedes las características. Ahora, estas migrañas, digamos acá tenemos el 100%, más o menos el 80% es migraña común. O sea, todas estas características que hemos narrado definen una migraña común. ¿Está bien? Pero si va con aura, ahí se llama migraña con aura o migraña clásica. Ya hemos mencionado que este 100%, ¿no? Un 20%, digamos, es clásica. Antiguamente se hablaba de migraña complicada cuando, además del aura, iba con un signo neurológico. Y habían 4 signos neurológicos: la hemipléjica, la vértebro-basilar, la retinal, la oftalmopléjica. Pero ese enfoque se cayó porque en la hemipléjica encontraron genética. O sea, la hemipléjica hay hereditaria y no hay hereditaria. De tal manera que ese enfoque se cayó de migraña complicada, pero sí sirve en forma didáctica. ¿Por qué? Porque lo más difícil de diagnosticar es una migraña complicada, pues con cuadro neurológico. El dolor es intenso, tiene cuadro neurológico. Tú le pides las imágenes, no las encuentras, le haces punción lumbar, no las encuentras. Pero es cierto que cae el dolor y cae también el cuadro neurológico. Esos casos son poco porcentaje, un 2%, 3% por si acaso. Entonces la gran mayoría migraña común, de ahí sigue la migraña clásica y pocos son las migrañas complicadas. De las migrañas complicadas, yo he decidido que el aura, de la migraña clásica hemos dicho que el aura principal es los síntomas visuales. Mira, según el Sarran, el 99% tienen síntomas visuales. Y esos síntomas visuales son 2, escotomas y fotoxias. Y ahí lo tienen claramente un escotoma arriba, ¿no? En la parte superior tiene un escotoma y en la parte inferior tiene una fotoxia. ¿Hay otras auras? Sí, pero estas son de lejos las más frecuentes. Se está hablando que la migraña es una de las enfermedades que más discapacidad trae, por todos estos elementos que hemos mencionado, ¿no? Que algunos ya hemos mencionado: las comorbilidades, la depresión, la ansiedad, la mala calidad del sueño, el tener la fobia, el tener la disautonomía, ¿no? Entre otras. En el enfoque de la migraña, yo tengo cuatro aspectos, ¿no? Ya hemos evaluado la clínica, pero yo tengo 4 aspectos, ¿no? Primero, si puedo encontrar factores modificables. Tradicionalmente son los alimentos, ¿no? Si el paciente puede encontrar factores modificables, tradicionalmente los alimentos, en otras palabras, la gaseosa, los mariscos, el alcohol, le desencadena la migraña, ese sería el primer eje: evitar los desencadenantes de la migraña. El segundo eje es el tratamiento sintomático abortivo. Recuerda que el dolor de cabeza sigue aumentando, el dolor de cabeza es así creciente, ¿ya? De tal manera que es tan importante el fármaco como la precocidad del tratamiento. Escuchen, es tan importante el fármaco como la precocidad del tratamiento, ¿ya? Es como un caudal creciente. Si ustedes quieren ponerle el buque, tienen que ponerle el comienzo para poder tratar ese caudal. ¿Está bien? Es tan importante el fármaco como la precocidad, ¿no? Lo tercero, si amerita o no profilaxis, porque hay pacientes que tienen muy frecuentemente estas crisis migrañosas. En estos casos sí usamos profilaxis. Profilaxis es usar fármaco todos los días, utilizar fármaco todos los días. Y lo cuarto, como todo, es ver si tiene el signo de alarma, que me obliguen por lo menos a tener una neuroimagen de respaldo. Son los 4 ejes que uso.
El segundo eje sobre sintomáticos, paracetamol se dice que es un buen sintomático, por si acaso, hasta 2/3 partes de migraña puede controlar, inclusive se usa hasta 2 tabletas. Y según la pirámide terapéutica, bueno, siguen los antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos centrales, ¿no? La ergotamina, los triptanes, inclusive han salido otro grupo más, según la pirámide terapéutica, ¿no? Y respecto a lo profiláctico, yo me planteo, ¿es migraña pura o es migraña combinada? Combinada con tensión, ¿no? ¿Es migraña esporádica o es una migraña crónica y recurrente, que es la cual es un cuadro ansioso depresivo también combinado? Si es migraña pura, ahí tenemos, personalmente usamos propanolol, ácido valproico, topiramato, en ese orden. Pero si es migraña combinada, usamos amitriptilina. Entonces, actualmente se ha hecho un poco complicado a veces el diagnóstico de cefalea primaria, porque hay 3 grupos: cefalea tensional, cefalea migrañosa, pero también hay la cefalea mixta. Muy bien. Acá están como ya me he mencionado el esquema, ahí tienen ustedes los fármacos que se utilizan, ¿no? Recuerden que cuando utilice profiláctico, se usa baja dosis. Por ejemplo, amitriptilina se comienza con media tableta por lo general. Y en el tiempo se va aumentando la dosis. Y las dosis profilácticas de migraña son muy inferiores, por ejemplo, a la epilepsia. El ácido valproico que utilizamos cada 8 horas, pero en profilaxis de migraña se utiliza pues media 250 en la noche, o a lo más mañana y noche. Son muy inferiores. Igual con el topiramato. Ya hemos dicho que para profilaxis tenemos estas alternativas, entre ellas el propanolol y la amitriptilina, el ácido valproico. Acá justamente están lo que más uso yo, coincidentemente, porque no siempre aparece. ¿Ya? Acá están las opciones razonables, lo que hay que evitar, los efectos adversos. Bueno, acá tienen ya una casuística en Colombia, para que vean que se usan bastante propanolol, ácido valproico, y también amitriptilina, o sea, no solamente en Perú, sino a nivel latinoamericano. Y terminamos con la cefalea crónica, ¿no? Como decíamos, tensión suele ir más a la cronicidad, pero también migraña, ¿no? Y de tal manera que se está hablando también de cefalea crónica diaria. Miren, en la consulta, la cefalea crónica en hombres es 4 o 5% y en mujeres es 9 a 10%, ¿no? La cefalea crónica, miren qué componentes se diferencian de las agudas, ¿no? Es multifactorial, hay asociada a depresión, entre otros, ¿no? Miren, acá tienen diferentes formas de cefalea crónica. Tensional es la históricamente tratada, pero también se está hablando de migraña crónica y de otras causas de cefalea crónica, ¿no? Estas cefaleas, cuando van con estrés, ansiedad y depresión, pueden ir más fácil a la cronicidad, ¿no? Esta cefalea crónica tiene que ver mucho con lo que se llama el trastorno del espectro afectivo, propuesto por Jackson en 1994, en la cual la depresión, ansiedad, BAC, se encuentran en diferentes enfermedades que tienen que ver con este espectro, ¿no? Y este cuadro es interesante, que esta cefalea no suele ir solo, sino que va acompañado de la depresión, de la ansiedad e insomnio, en un 60%, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención.